Padre, muchísimas gracias, Cristo. Eres tan hermoso, Señor, tan lindo, Señor, con nosotros. Padre, anhelamos, Señor, existe por tu gracia y tu misericordia, Señor, un hambre, Señor, en nosotros. Pero, Señor, no tan solamente, Señor, queremos ser oidores de la palabra de Dios, sino ocupamos ser hacedores de ella. Te pedimos en el día de hoy, Señor, que llenes nuestra vasija. A ti venimos, Señor, buscando, Señor, que des claridad, Señor, que nos empoderes para poder llevar a cabo, Señor, aquellas obras que tú has preparado, no tan solamente para nosotros como el cuerpo de Cristo, sino también para nosotros personalmente. Queremos escuchar que estás complacido, Señor, de la manera como hemos vivido, Señor, para ti. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios tiene la tendencia de colocarnos, de posicionarnos muchísimas veces en situaciones difíciles. Cuando piensas en el pueblo de Israel, y si te acuerdas ahí en Éxodo capítulo 14, Dios había guiado al pueblo de Israel a lo que aparentaba ser una trampa. El pilar que guiaba o que alumbraba al pueblo de Dios durante las noches en el desierto, la nube que guiaba al pueblo de Dios durante el día. Nos dice la Biblia que el pilar ni la nube jamás se apartó en esos 40 años que ellos estaban atravesando en el desierto. Entonces sabemos que en Éxodo 14 es el Espíritu de Dios, la presencia de Jehová que había guiado al pueblo con el mar rojo detrás del pueblo de Dios, con el monte de Pi-hahiroth a la izquierda y Migdol a la derecha, y el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo, el ejército de los egipcios. Mas sin embargo, a Dios le encanta, a Dios le gusta muchas veces ponernos en situaciones donde aparenta que no existe una salida. Pero Él es el Dios que hace caminos donde no hay caminos. Le servimos al Dios que hace ríos de aguas vivas en el desierto. Y Dios anhela que nosotros seamos aquellos que confiamos en Él. Y quiero poder compartir con ustedes algo que Dios me ha estado en lo personal exaltando, que el Señor me ha estado probando en que quiere Él que yo sea, o mejor dicho, Dios está refinando mi vida de oración y está refinando el Señor que yo camine por fe. Y Dios anhela lo mismo de ti y anhela lo mismo de mí, y Él desea lo mismo de nosotros. Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Él anhela hacer a través de nuestras vidas cosas que tú no puedes ni imaginarte. El apóstol Pablo escribe en Efesios 3:20, mucho más allá de lo que podemos pensar o pedir. ¿Estás dispuesto? ¿Estarás dispuesta este día realmente, no en teoría, sino realmente estaremos dispuestos a soltar nuestra vida y permitirle a Dios que haga a través de ella lo que Él quiere? Y este día le había dicho al pastor cuando me mandó un texto pidiendo que si podía hablar el día de hoy, le mandé el texto de Segunda de Reyes capítulo 4. Pero no pude dormir anoche. Dormí como 1 hora, me acosté a las 5 y me levanté a las 6. Porque Dios había puesto otro mensaje en mi corazón. Y quiero que abras tu Biblia a Primera de Reyes capítulo 18.
Y déjame darte un poquito del contexto de lo que está pasando aquí en Primera de Reyes 18. Dios ha levantado un hombre de Dios. Tú y yo lo conocemos como Elías. No sabemos mucho de Elías. Elías vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel, la gente, el pueblo de Dios, había topado un fondo. Se habían alejado por completo de Dios Todopoderoso. Y había tan solamente un pequeño remanente que estaba confiando en Dios. Y Elías se había dejado, le había permitido a Dios que Dios hiciese una obra en él. Y él estaba dispuesto a representar a Dios en un tiempo muy difícil. En un tiempo donde representar a Dios era la vida existía la amenaza de morir. Mas sin embargo, él escucha el llamado de Dios y Elías le es obediente a Dios. Y en Primera de Reyes 17, no tienes que ir ahí. Nuestro texto será Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Pero en Primera de Reyes 17, Elías, siendo un hombre, no tan solamente nos dice Santiago, un hombre que estaba entregado, un hombre que tenía devoción, un hombre que sabía lo que era tener una vida en oración. Elías también era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y Elías, teniendo un corazón para Dios, pero también teniendo un corazón para el pueblo de Dios, él se dio cuenta del clima, de la atmósfera, de lo que estaba sucediendo espiritualmente en el pueblo de Dios, y él quería hacer algo al respecto. Y él tenía el denuedo de ir a la presencia del rey Acab y decirle: no habrá lluvia. No va a llover por 3 años y 6 meses, nos dice Santiago. Y él entra a la presencia del rey y le dice: no lloverá. Pero Elías no está haciendo esto intentando amenazar al rey o al pueblo de Dios, sino que en la escritura Dios había dicho: si el pueblo de Dios se aleja de adorarme, yo mandaré sequía al pueblo de Dios. Y Dios quería, a través de Elías, que el pueblo de Dios se diera cuenta que la falta de lluvia, Dios les estaba comunicando a ellos: algo está mal. Y Elías tiene el denuedo de entrar en la presencia del rey y declara esta palabra. Y de repente, dice la Biblia que vino palabra de Jehová diciéndole a Elías: retírate de aquí, quiero que te vayas al arroyo de Querith, y ahí yo he mandado que los cuervos te den de comer. Le llevarán champurrado y pan dulce. Y ahí lo tiene Dios junto a este río. Pero entiende algo, porque a pesar de que este hombre de Dios estaba haciendo la obra de Dios, él seguía siendo un instrumento bajo construcción. Y cuando Dios lo coloca a un lado del arroyo de Querith, Querith en el hebreo significa el lugar donde Dios corta. Habían cosas en la vida de Elías, aunque él era un hombre que estaba entregado a la obra de Dios, habían cosas que necesitaban ser refinadas en él. No te sorprendas, siervo o sierva, que le estás siendo obediente a Dios y Dios te está usando, trabajando a través de ti. Nunca pares de pensar o de saber que a pesar que eres un instrumento de Dios, que Dios no sigue trabajando en ti. Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya. Él entendía que mientras estaba en este cuerpo, Dios seguía trabajando en él. Y a lo mejor el día de hoy, como el profeta de Elías, tú te encuentras en una situación donde a lo mejor Dios está refinando unas cosas en tu vida. Sé que eso es lo que está pasando conmigo. Estas últimas semanas han sido difíciles.
Mi hermano tiene una hemorragia. La madre de mi cuñado entran a su casa y la golpean, le quebran el cráneo, la dejan por muerta, le roban el carro, la dejan tirada. Mi familia en Acapulco, 11 meses después de huracán Otis, huracán Juan, 75 horas de lluvia sin parar, completamente inundados. No he podido caminar toda la semana. Ayer tuve que ir al hospital, la rodilla parecía como una sandía. Me toman radiografías. No tengo absolutamente nada mal, porque yo sé que el enemigo está atacando, pero lo que el enemigo quiere utilizar para mal, Dios está usándolo para bien. Y Él quiere refinar que seamos personas que confiamos en Él, a pesar de lo que veamos con nuestros ojos, que debemos de confiar que el Señor está haciendo algo y que nada puede y jamás podrá contra las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Y no sabrás el valor de la palabra de Dios en tu vida hasta que Dios te pone en situaciones que es la palabra de Dios lo único de lo cual tú te puedes agarrar. Y Dios a lo mejor el día de hoy está haciendo lo mismo contigo. Y ahí está Elías, a un lado del arroyo, champurrado, un río de champurrado, y el panecito dulce que le llegaba día y noche. Aparentemente ahí estuvo Elías por un año. Y él miraba que el arroyo iba bajando y bajando y bajando, hasta que dice la Biblia que se secó el arroyo. Ya no había agua. Pero ¿sabes qué estaba aprendiendo Elías? A pesar de que no había agua, dice la Biblia en Primera de Reyes 17:8, y vino palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta. ¿Cómo me encanta esto? Porque a pesar que se había acabado el agua, a pesar que él sabía que estaba a días de morir por la falta de agua, Elías estaba aprendiendo que él no se iba a mover si Dios no le decía que era tiempo de moverse. Incluso en Primera de Reyes 19, cuando Elías, siendo un hombre, tiene un momento débil y lo amenaza una mujer, la esposa del rey, y él huye a una cueva. Dice la Biblia que estando en esa cueva, de repente hubo un viento que quebró la piedra, pero Dios no estaba en el viento. Y de repente un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego de repente fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego dice, pero una voz apacible, la voz de Dios, le habló a Elías. Y cuando Elías escuchó la voz apacible de Dios, se agarró y se metió en su manto. En otras palabras, si yo hubiese sido Elías y llega un viento que quebra piedras, yo me haya movido. Si haya temblado, yo haya huido. Si yo miro la lumbre, yo me escondo. Pero esas cosas no movían a Elías. Lo que movía a Elías era la palabra de Dios. Y mi pregunta para ti el día de hoy: ¿estás anclado en la palabra de Dios? ¿Vives tu vida conforme a lo que Dios está hablando a tu vida? Dios siempre está hablando, y si tú eres fiel de buscarnos, Él ha dicho: el que toca, se le abrirá, y el que busque, encontrará. Si tú estás esforzándote para vivir cerca de Dios, el Señor estará cerca de ti. Es la promesa que Él nos hace. Y ahí está Elías aprendiendo que nada debe de moverlo más la palabra de Dios. Y de repente, en Primera de Reyes 18, mira lo que dice en el verso 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El tiempo había llegado.
3 años y medio sin lluvia. Y Dios quería bendecir a su pueblo. Pero si conoces la palabra de Dios, en Primera de Reyes 18, Elías va con el pueblo de Dios y les dice a Acab: manda a traer a todos los profetas de Baal. Y si conoces la historia, Elías les dice: hay que construir un altar. Ustedes construyan uno para Baal, yo voy a construir uno para Jehová. Y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Y de repente están los profetas de Baal y están construyendo el altar que estaban construyendo. Se están cortando, mandando llamar que Baal mande fuego. Y empieza a burlarse Elías de ellos. Literalmente en el hebreo dice: a lo mejor tu Dios está en el baño y no puede ser molestado. A lo mejor anda de vacaciones, o habla más recio, a lo mejor no te puede escuchar. Y de repente Elías construye el altar, pone el sacrificio, manda a traer agua, empapa el sacrificio con agua y hace una simple oración. Y de repente desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Y se dio cuenta el pueblo de Dios quién era el Dios verdadero. Pero quiero que veas algo. Porque si tú y yo anhelamos que Dios mande lluvia a nuestra vida, Dios no puede mandar lluvia. Restringimos a Dios que Él nos bendiga como Él quiere bendecirnos. Limitamos a Dios que Él obre como Él quiere obrar en nuestra vida. Si estamos permitiendo que exista iniquidad en nuestra vida. Mira lo que dice, no tienes que ir ahí, pero mira lo que dice en el Salmo 66, en el verso 18. Dice así la palabra de Dios: si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habrá escuchado mis oraciones. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los esposos: si no estás morando con tu esposa, esa vasija más débil, si no estás dándole la atención apropiada, dice: yo no escucharé tus oraciones. Increíble. Yikes. Y a lo mejor el día de hoy tú te estás preguntando: Señor, tú me has hecho promesas. A lo mejor el día de hoy tú estás esperando que Dios te cumpla lo que tú sabes que Él te ha dicho, pero estás mirando el reloj así como: what's taking so long? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué no llegas? Y a lo mejor puede ser que a lo mejor has permitido que haya algo en tu vida que el Señor tiene tiempo diciendo: antes que yo te pueda bendecir, eso necesita hacerse un lado. ¿Sabes lo que dice en el libro de Isaías? Porque muchas de las veces en mi propio caminar cristiano, yo he estado bajo la impresión que yo estoy esperando que Dios se mueva. Pero mira lo que dice el profeta, no tienes que ir ahí, pero estoy leyendo en el verso 18 de Isaías 30. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Cuando yo leí ese verso, Dios me dijo: Ángel, estás bajo la impresión que tú me estás esperando a mí, pero en realidad yo te estoy esperando a ti. Que tú te alinees conmigo, que tú te sometas, que tú pares de opinar, que quites tus manos de tu vida que yo he comprado con mi preciosa sangre. Elías, él había entendido eso. Él se había sometido y Dios lo estaba usando en maneras poderosas. Elías es el primer hombre en la Biblia que Dios usa para resucitar a un muerto y regresarlo entre los vivos. Este hombre controlaba el clima con sus oraciones. Este hombre era un hombre tremendo
Creo yo, es mi opinión, que Elías era mitad mexicano de Jalisco y era mitad judío. Tremendo era este hermano. Un hombre de Dios. Son muy pocos los hombres que la Biblia nombra hombres de Dios. Elías y luego su discípulo Eliseo son personas que son nombrados hombres de Dios. Hombres que estaban viviendo su vida tal y cual como Dios estaba dictando. Y ha llegado la hora. Dios ya trató, ya limpió a Baal. Aunque tristemente, aunque Dios había por su gracia empoderado a Elías y se había quitado a todos los profetas de Baal, el corazón de Acab y de su esposa y de la nación no había cambiado. Mas sin embargo, Dios les va a mostrar misericordia. Y ha llegado el momento. Y quiero que veamos unas cosas que quiero retarte. Espero que el Espíritu de Dios pueda seguir refinando nuestra vida de oración. Mira lo que dice en el verso 41 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande ¿qué? Se oye. Fíjate nomás. Ahorita vamos a mirar en el texto que Elías manda a sus siervos 7 veces arriba del monte Carmelo. Y no se puede ver. Acabo de estar en ese monte hace unos meses. Y cuando tú te paras en ese monte y miras hacia el, ¿cómo se dice? Mediterranean. Ese mero. Cuando estás arriba en el monte y está el clima y se mira, no hay nada de nubes, puedes mirar desde ese monte, puedes mirar ese mero, y puedes mirar que viene el clima sobre del mar y que se viene acercando a las costas. 6 veces sube este siervo y dice: yo no veo nada. Todavía no se veía nada, pero mira lo que dice la Biblia. Dice Elías que va y le dice a Acab: se oye una grande lluvia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 7, ¿qué dice? No andamos por vista, sino caminamos ¿por qué? Por fe. Y muchas veces tú y yo nos desanimamos, nos deprimimos. Porque lo que sabes que Dios te está diciendo no concuerda con lo que están mirando tus ojos carnales. Pero Elías no era ese tipo de hombre. Todavía no había una nube en el cielo y le manda a decir a Acab: escucho que viene una grande lluvia. Ay, que Dios nos dé oídos para oír lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Porque yo percibo en mi corazón, yo percibo que hay personas que estamos aquí el día de hoy, que te has desanimado porque tus ojos no logran entender. Necesitamos regresar a la raíz, que nosotros caminamos por lo que Dios nos dice y no por lo que estos ojos ven. Elías tenía un oído refinado. Sin ninguna nube, Acab: escucho que viene lluvia. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedes oír las promesas que Dios te está susurrando en el oído? Había un niño chiquito, guapito el niño, se llamaba Ángel Antonio. Y este niño está en la casa, una casa grande, de su abuelo de 3 pisos. Y viene toda la familia porque van a celebrar Thanksgiving. Y le dice el tata: manda a llamar a todos los nietos. Mis niños, se me perdió mi pocket watch que me dieron en la Segunda Guerra Mundial. Es un tesoro para mí. Si alguien puede encontrar, sé que el reloj está en la casa, si alguien lo puede encontrar, un billetito de $100. ¿Qué crees que hicieron los nietos? ¡Puf! Y empezaron a destrozar la casa. Y al final del día
no encontraron el reloj. Próximo día en la mañana está el abuelo con su plato de menudo, con orégano, con cebollita, con su cafecito de olla, con canela, con las tortillitas recién hechecitas, y de repente siente que alguien le está jalando así el pantalón, y voltea y es Angelito, y le dice: ¿qué pasó, mi niño? Y agarra el reloj, y el tata se queda así porque Angelito de 5 años, los nietos de 18, de 21 no pudieron encontrarlo. Pero Angelito, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, encontró el reloj. Y le pregunta el tata, le dice: mi niño, ¿cómo fue que encontraste el reloj? Dijo: tata, me levanté bien temprano, como a las 4 de la mañana, y entré a cada cuarto, y hasta que escuché el tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Sabes que así es Dios con nosotros? Cuando sube el sol, las ocupaciones, los mensajes en el teléfono, yo estoy seguro que si tú y yo, como Elías, estamos disciplinados a tener esos tiempos en silencio con Dios, tú escucharás lo que el corazón de Dios te está susurrando a ti. Ese era el hombre Elías. Él está siendo guiado por la palabra de Dios. Acab, viene lluvia, porque la puedo escuchar. Mira lo que dice en el verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre ¿qué? Entre las rodillas. Ahora, este verso no nos dice que Elías estaba orando. Dice que va y se postra, cabeza entre las rodillas, pero no menciona la oración. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago nos dice lo que él estaba haciendo en este monte. Oró para que no viniera la lluvia, pero luego también oró para que la lluvia viniera. Eso es lo que Elías está haciendo. Escúchame bien. ¿Sabes cuáles son las mejores oraciones para orar? Ya sé lo que están pensando: Señor, mándame un Ferrari, Señor, para poder recoger a la hermanita y poder llevarla a la iglesia. ¿Sabes que la oración más poderosa que existe es la oración que sabes que es la voluntad de Dios? Lo que Elías está haciendo aquí, él está orando, acuérdate, ya leímos Primera de Reyes 18:1, y dice que Dios le dijo a Elías: viene lluvia. Ahora hay una pregunta, hermana. Esa es la pregunta que quiero que te hagas el día de hoy. Si Dios en Primera de Reyes 18:1 ya le había dicho a Elías que iba a llover, ¿por qué tenía que Elías orar por lluvia? That's weird. Espérame, Dios ya me dijo que va a llover, entonces ¿por qué tengo que orar? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes que la palabra de Dios nos dice: no tienes por qué qué? Porque no pides. O pides, pero pides errantemente. Dios desea una relación con nosotros. Él le había revelado a Elías: va a llover, pero Elías nos está mostrando que él no entraba a su aposento de oración y le pedía a Dios las cosas que él quería, sino que pedía conforme a la palabra de Dios. No tan solamente Elías era un hombre que no era movido por ciertas cosas, era un hombre que se regía por la palabra de Dios, pero también Elías oraba conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo oras tú? Las cosas que tú les estás pidiendo a Dios realmente son para la gloria y para la honra de Dios. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 2? El primer milagro
Llega Cristo a una boda y de repente se acaba el vino. Y viene la madre de Jesús y le dice: se ha acabado el vino. ¿Y sabes qué le contesta a Cristo? Mira lo que le contesta el Señor Jesús a su madre. Le contesta así: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Casi parece como que el Señor está siendo rudo con su madre, pero no está siendo rudo. Pero me gusta la pregunta: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si yo convierto agua en vino, esta falta de vino, ¿qué tiene que ver con el reino de Dios? Es una buena pregunta. Las oraciones que tú estás haciéndole a Dios, ¿qué tienen que ver para engrandecer o para bendecir la obra de Dios? A lo mejor Dios no está contestando tus oraciones porque no son conforme a la palabra de Dios. ¿Sabes que Jesucristo, el 99.999999 de todas sus oraciones fueron contestadas? La única que Dios no contestó: si haz pasar esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. El Señor estaba tan sintonizado con la voluntad de Dios que el 99.99999999 de las cosas que Él pedía, el Padre le contestaba. Wow, increíble. Y aquí está Elías en la cumbre, en el monte, y está orando. Y mira lo que dice el verso 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos porque oramos y no vemos nada? Y dice: Señor, ¿sabes qué? Ya oré por 2 horas y no has contestado, ya estuvo. Señor, tengo 2 semanas orando y olvídalo, Señor. Seguramente no fuiste tú el que me hablaste. Y muchas de las veces nos desanimamos porque, como este hombre, no vemos nada. Pero acuérdate, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. No se trata de lo que ves o no ves, se trata de lo que escuchas. Dice: no hay nada. Te quiero animar. Creo que hay algunos de nosotros que tenemos, a lo mejor estás cuestionando. Parece que estás en una montaña rusa, ¿no? Escuchaste de Dios y con pasión comenzaste a orar por algo que estás convencido que fue de Dios. Pero pasaron los meses, la pasión para esa oración empezó a disminuir. Pasó el año y de vez en cuando te acuerdas o escuchas algo, Dios te recuerda el verso que te dio y vuelves a agarrar ánimo, pero de repente cesas de orar. Te quiero animar a que continúes haciendo lo que Dios te ha pedido. Dios está desarrollando tus músculos espirituales. El Señor quiere que aprendas a confiar en la palabra de Dios. Y mira lo que dice. ¿Sí están conmigo? ¿Sí pueden escucharme o que le suban al volumen? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Verso 43. No hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Te digo algo. Había hecho una pregunta: ¿por qué Elías tuvo que orar por algo que Dios ya le dijo que iba a suceder? 1, porque no tienes porque no pides. Pero también Elías está tomando algo que él sabe que Dios quiere que suceda para discipular a aquellos que venían detrás de él. Él quería que su siervo, su criado, aprendiera
que Dios nunca falla. Y ahí lo tiene subiendo. Y mira lo que pasa en el verso 44. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, prepara, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Sabes que esa es mi oración? A lo mejor el día de hoy tienes meses, años orando por algo y no ves nada. Yo te animo a que vayas a tu aposento de oración y le digas a Dios: Dios, ¿me puedes dar una nube del tamaño del puño de una mano? Señor, muéstrame algo. Acuérdate, no caminamos por vista, pero Dios le encanta reafirmar las cosas que Él nos ha prometido. Piensa en Abraham. Imagínate 13 años sin escuchar de Dios. En el tiempo de Abraham no existía una Biblia. Escuchó algo y 13 años de silencio. Pero Dios continuaba visitándole, reafirmando las cosas que Dios le había prometido. Acuérdate, no tenemos porque no pedimos. Y a lo mejor el día de hoy Dios quiere mandarte una nubecita por allá en el horizonte que haga el Señor hacerte entender: te he estado escuchando y voy a cumplir con lo que yo te he dicho. Mira lo que dice en el verso 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y tornados sobre Florida y una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Escúchenme bien. Si no me escuchan cualquier otra cosa en la enseñanza, escuchen esto. ¿Te das cuenta que muchas veces Dios permite sequías en tu vida para hacerte, escúchame bien, Dios permite sequías en tu vida para que tú puedas recibir lo que Dios quiere hacer? Escucha bien. 3 años no habían, acabo de estar en Florida yo, en la casa de Duke y de Janet. El pastor Tony les conoce, hermosos. Y te das cuenta en Florida que todas las ventanas de las casas tienen panales así como de metal, porque cuando saben que viene un huracán, cierran todas las ventanas. Pero imagínate, no había llovido en 3 años. Dice Primera de Reyes 18 que comenzaba a morirse los animales en el campo porque la tierra estaba completamente seca. Pero escúchame bien, muchas veces, hermano, la bendición, hermana, que Dios tiene para ti, ahí viene la bendición, pero a veces la bendición viene envuelta, el regalo viene envuelto de una manera que dices: yo no, I don't know. ¿Cómo venía envuelta esta bendición? Venía envuelta con los cielos se oscurecieron, nubes y viento y una gran lluvia. Yo casi puedo imaginarme que este tipo de tormentas, si en Israel no hubiera habido sequía, hubieran cerrado todas las ventanas. Pero yo creo que como no había llovido en 3 años, los que trabajaban el campo han de haber estado en el campo así: que no me importa qué tan negros estén los cielos, manda la lluvia. Y yo creo que muchas veces el Señor no quiere que pase despercibida la bendición que Él tiene. Y a veces tiene que producir el Señor una sed. Porque ¿quién va a pensar que una tormenta como está describiendo la Biblia aquí sería de bendición? Y a veces el Señor dice: necesito hacer que tengas sed en tu vida en cierta área, porque la bendición que te voy a enviar viene envuelta de una manera que normalmente la rechazarías.
¿No podrá ser que el día de hoy, a lo mejor como decimos, está la bendición enfrente de tus narices? Pero como viene esa bendición envuelta de una manera que normalmente dirías, eso no es bendición. Podrá ser que el día de hoy haya una bendición, pero la manera como viene envuelta no aparenta serlo. ¿Te acuerdas Jesucristo? En Marcos capítulo 8 le traen un ciego. ¿Y sabes cómo venía envuelta la bendición para que pudiese ver ese hombre ciego? El Señor escupe en su rostro. Imagínate ahorita después del servicio, los que ocupen oración pasen para enfrente, pero ese servicio diría, Pastor Tony, pasa para enfrente. Los que quieran que les escupamos en los rostros, pasen para enfrente. O sea, que alguien escupa en tu rostro es algo que rechazas, que resistes, te rebelas contra ello, pero sus maneras no son como las nuestras, ni sus pensamientos son como los nuestros. Y aquí la bendición venía envuelta en una tormenta. Y mira lo que dice en el verso 46. Y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar ¿a dónde? La mano de Jehová estaba con Elías. ¿Se dan cuenta ustedes que la mano de Dios está con nosotros? Me encanta cómo Elías es un hombre que no tan solamente ora por algo que Dios ya le había que iba a suceder, porque el Señor quiere relación con nosotros. No tenemos porque no pedimos. El estar orando por algo que él sabía que iba a suceder le dio la oportunidad de poder enseñarle a un discípulo que él estaba discipulando el poder de la oración. Pero ¿sabes qué pasa también? Cuando tú estás orando por alguien o por algo específico, tiende Dios a veces poner cierta palabra, pone palabras específicas, una palabra rema en el griego. Cuando él estuvo orando y se dio cuenta que ya venía la lluvia, Dios le dio una palabra y le dice: ve y dile a Acab que se adelante de la tormenta, porque si no, el jinete de él, las llantas se iban a poner en el lodo y se iba a quedar estancado. Ve y dile que se tiene que mover, que se le adelante a la tormenta. Mientras él estaba orando, Dios puso una palabra en su corazón para poder animar al rey para que se adelantara de la tormenta. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Sabes que a veces lo que Dios te pide, la manera como el Señor contesta, a veces es una locura? A veces no tiene sentido las instrucciones que Dios te da. En el texto que pensé que íbamos a ver el día de hoy, en Segunda de Reyes 4, hay una viuda, se le muere su esposo, quedaron endeudados con la Coppel y ya vienen para tomar a los hijos. Y esta mujer va y le dice al profeta Eliseo: ¿conocías a mi esposo, que él temía a Dios? Y me gusta la pregunta de Eliseo, porque sabes que tú y yo siempre tratamos de solucionar cómo sacar o salir de las situaciones difíciles en las cuales nos encontramos. Elías le dice a esta mujer: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Y sabes qué le pregunta Elías a esta viuda? ¿Qué tienes en la casa? ¿Y sabes qué le contesta sin titubear? Dice: tengo un poquito, tengo una vasijita porque esa es la palabra en el hebreo, una vasijita pequeña para ungir. ¿Sabes por qué sabía lo que tenía en la casa? Porque ya había abierto todos los cubiertos, había mirado en el closet a ver si tenía una bicicleta para vender, ya se había metido al garaje a ver si podía vender los jet skis, no había nada. Eso era el esfuerzo de ella de tratar de solucionar cómo salirse de ese problema.
Y le dice Eliseo: lo único que tengo en mi casa es una vasijita, no tengo nada más que. ¿Sabes que a veces lo que Dios ha suplido para que salgas de la situación en la cual tú te encuentras, a veces menospreciamos? Incluso dice el profeta Zacarías: no menosprecies los días de las pequeñeces. ¿Sabes que le servimos a un Dios que puede tomar una olla de menudo y darle de comer a un ejército? ¿Sabes que servimos a un Dios que viene un niño con 5 panes y 2 pescados y alimentan a 15,000? ¿Sabes que le servimos a un Dios? Si tu fe fuera como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña: muévete, y se moverá. Y muchas veces, como esa viuda: es que no tengo nada más que esta vasijita de aceite. ¿Y sabes cuáles fueron las instrucciones del profeta? Ve a todos los lugares, a todos tus vecinos, y fíjate la instrucción: quiero que pidas vasijas vacías. Si tú eres alguien que acaba de perder tu esposo y vas y le tocas a tu vecino sabe que se acaba de morir tu esposo. Lo último que te va a querer dar en esas circunstancias es una vasija vacía. Ay, hermana, no te preocupes, llévate el kilo de azúcar, toma los blanquitos, agarra la bolsa de frijol. Imagínate cuántas vasijas llenas tuvo que rechazar porque el profeta Dios le dijo: nada más vasijas vacías, porque no quiero que te pierdas del poder que está a punto de trabajar en tu vida. Hermanos, ¿sabes que tú y yo somos esa vasija vacía? Y el Señor quiere, como esa viuda, que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta y que Él pueda llenarnos. El Señor nos quiere bendecir. Hermanos, busquemos a Dios. Seamos hombres y mujeres de oración que caminamos por fe. Que el Señor refine lo que ya está ahí para ser mejores representantes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, bendícenos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Padre, bendícenos. Enséñanos, Señor, a seguirte. Padre, reconocemos que somos vasijas vacías y anhelamos, Señor, que tú nos llenes y que tú puedas manifestarte, Señor, que tú trabajes de una manera que todos se den cuenta que la única manera en lo cual o por lo cual eso fue posible es porque tú tuviste tu mano en ello. Usa nuestras vidas, Señor, el día de hoy, en el nombre precioso de Cristo. Amén.